enorme privilegio estar aquí sentado junto a un muy respetado autor, ahora querido amigo, Jacques Fruch. Jack es de Brasil, ha volado solamente para poder acompañarnos a la Feria del Libro y para presentarnos su más reciente novela traducida al español, Antiterapias. Esta originalmente, de hecho, fue su primera novela, ya tiene algunos años que fue publicada, porque recibió en el año 2013, si no me equivoco, el premio Sao Paulo de literatura, que es el premio más importante de literatura que hay en Brasil. Y bueno, lo comentaba un poco con Jack, me gustaría hacer esto un poco más como una conversación para que sea más ligero. Quizá de repente si alguien quiere incorporarse, quiere conversar, por favor siéntanse invitados a participar. Realmente cuando llegó la novela de Jacques a la editorial nos topamos con algo que nos sorprendió para mucho bien. ¿Por qué? Porque de alguna forma es una novela que habla desde un país que es absolutamente diverso, que tiene una gran variedad étnica, social, como lo es Brasil. Y dentro de esa enorme variedad, Jacques nos habla de un lugar muy específico, que es sorprendente de cómo de alguna forma puede volverlo más universal y hablar para cualquier ser humano, y a la vez nos permite conocer algo de un folclore que es más local y más localizado, ¿no? Estoy hablando de la ciudad de Belo Horizonte, que es de donde es Jack, y además de la comunidad judía, que es una comunidad muy pequeña que está dentro de esta ciudad. En todo el Brasil hay una comunidad judía considerable, pero particularmente donde Jacques creció no había tantísima gente que practicara la religión, y de hecho él nos comentaba que muy comúnmente la gente no sabía qué era lo que implicaba ser judío dentro de ese contexto, lo cual es interesante. Él va mucho también de la mano de lo biográfico, de manera muy clara hace referencias propias a su vida, lo cual le da un matiz muy particular de lo que es la literatura y muy personal, me parece aún más. Pero bueno, no sé si quieras irnos poco a poco comentando de eso. A lo mejor yo te puedo comentar de otra cosa interesante de que he notado de la novela, y de ese modo vamos compartiéndoles más de qué trata Antiterapias y la obra de Jacques Fruch. Bueno, gracias Ricardo, gracias a todos que están acá. Bueno, yo voy a hablar en portuñol, entonces yo espero que a todos entiendan, pero es una alegría estar acá. Quería agradecer la invitación, Norma, y a todos que están acá. Bueno, entonces, esta es mi primera novela. Yo voy a contar un poquito de mi vida y haciendo una comparación entre la novela y mi vida. Yo empecé mis estudios en Brasil haciendo matemáticas. Entonces yo empecé con la ingeniería porque a mí me encantaban los números y la física, pero siempre a mí me encantaban los libros, pero yo pensaba que era como dos campos completamente distintos. Yo tenía que, tener una profesión, ser como ingeniero o hacer como ingeniería, pero a mí me encantaban los libros, me encantan los libros. Pero yo me acuerdo que cuando tenía como 15 años, yo leí por primera vez Jorge Luis Borges. Entonces para mí Borges era como grande, como un universo. Entonces cuando yo leí pela primera vez Borges, yo sabía que Borges hablaba de lo infinito, de lo universo, de los números, de las matemáticas también. Pero a mí yo no sabía cómo hacer la comparación entre la literatura y las matemáticas. Bueno, yo continué estudiando las matemáticas. Después he hecho una maestría en computación, y después yo empecé a estudiar un poco más de literatura, y yo decidí hacer un doctorado en literatura y en matemática. Entonces yo decidí, yo quiero los dos, yo quiero hacer los dos. Entonces yo empecé a estudiar las matemáticas de Borges. Borges ha estudiado un libro que se llama Matemáticas e Imaginación. Es un libro muy conocido en los 40. Y Borges ha dicho que cuando leíste el libro sobre las matemáticas, era como un universo se abrindo.
un otro universo. Entonces yo empecé a estudiar las matemáticas de Borges y después yo conocí un grupo de matemáticos y escritores franceses que se llaman Oulipo. Oulipo en francés significa como Ouvroir de Literature Potencial. Es como un grupo para hacer la literatura potencial. Y había allá un escritor que se llamaba Georges Perec. Es un escritor judío que perdió sus padres en Auschwitz. Y entonces él decidió hacer una literatura con reglas matemáticas. Pues, entonces yo empecé a hacer una comparación entre las matemáticas de Borges y las matemáticas de Perec. Yo terminé mi tesis de doctorado y en Brasil yo gané como el premio de la mejor tesis de Brasil. Yo conocí al presidente. Ahora el presidente de Brasil es un loco, ¿sí? Tenemos un loco en Brasil, un loco acá en los Estados Unidos, ¿sí? Acá en México, no lo sé todavía, pero en Brasil tenemos un loco, muy loco allá. Bueno, yo conocí al presidente y después yo decidí escribir una novela. Entonces yo empecé a escribir una novela. La novela yo hablaba de mi vida, es una autoficción, hay un término en la teoría de la literatura que se llama autoficción. Entonces yo empecé a hablar de mi vida, de mi ciudad, de Belo Horizonte, la comunidad judía, y yo empecé a hacer también literatura con reglas matemáticas. Bueno, entonces yo escribí el libro, yo publiqué el libro y bueno, yo soy judío, entonces cuando yo publiqué el libro, la sola persona que ha leído mis libros era mi madre, ¿sí? A ella no le gustó mucho el libro, porque yo hablo como unas cosas de la familia, bueno, nunca les gusta, ¿sí? Bueno, pero después la novela ha sido premiada en Brasil, como Ricardo ha dicho, que ganó el premio más importante de Brasil. Entonces ahora yo soy escritor. Bueno, yo tentaré explicar. Bueno, en cada capítulo del libro hay como una regla que todo que se pasa con el narrador, con Shaw, hay que tener un otro narrador del otro libro. Por ejemplo, cuando el narrador de Antiterapias estás empezando a saber de las cuestiones sexuales, él se conecta, hace una comparación, camina junto con el Portnoy de Philip Roth. ¿Te acuerdas de complejo, de Portnoy's Complaint? Entonces ellos se quedan como en el baño todo el tiempo, haciendo las descubiertas. Y hay un capítulo en el libro que el narrador hace una comparación con la Divina Comedia de Dante. Entonces Dante, cuando ha creado los círculos del infierno, ha puesto a todos los enemigos allá. Y el narrador de Antiterapias ha hecho el mismo, pero él ha hecho eso con todos los miembros de la comunidad judía de Belo Horizonte. Entonces mi mamá, a él no le gustó mucho. Si me permites hacer una puntualización, es mucho de lo que ocurre en la novela, es una novela de la juventud del, vamos a decir, Jacques personaje. Entonces es un muchacho que está empezando a crecer, a descubrirse, entendiendo su lugar en la comunidad, también su lugar dentro de Brasil. Entonces justo por eso es que toca estos detalles de sexualidad y de curiosidades de adolescencia. Sí, sí. Pero ahora mi madre ama mis novelas. Bueno, entonces en este libro yo hablo de mi vida, bueno, de la comunidad judía de Belo Horizonte, pero yo hablo también de todos los libros, de los clásicos, de los libros que yo
he leído de los libros que, bueno, son para mí los más importantes. Entonces, a cada capítulo hay como una conversación con otros libros. Entonces, hay, por ejemplo, una conversación con Proust en la búsqueda del tiempo perdido. Hay también presupuesto una conversación con Philip Roth. A mí me encanta Philip Roth. Con Saul Bellow, que es un gran escritor judío. Hay también con otros escritores de Brasil, como Machado de Assis, Guimarães Rosa, bueno, Clarice Lispector. Acá yo creo que a todos les gustan Clarice Lispector, ¿sí? Bueno, a mí me encanta. Entonces yo pienso que, bueno, para empezar es eso que se trata del libro. Oye, y dime una cosa, porque ya había tenido el gusto de platicar con Jax y presentamos también la novela el jueves en la embajada. ¿Has pensado o tenías presente a Robert Musil a la hora de hacer esto? Porque yo podría encontrar algunos dejos, también por el tema de la novela de desarrollo, por el estudiante Torles. ¿Estaba en tu cabeza o...? Sí, un poco, pero yo creo que la literatura es un mundo, ¿sí? El universo. Entonces, a todos los lectores se pasan como cosas distintas. Entonces, para Ricardo, él ha encontrado como otras referencias. Yo creo que hay muchas referencias acá y todas las referencias se pasan como reglas matemáticas. Entonces, yo he hecho como el grupo Olipo, que, bueno, nosotros pensamos en las reglas y después hacemos el libro. Entonces, en este libro hay muchas reglas, pero, bueno, son obscuras, ¿sí? No están como fáciles. Evidente, pero aquí me gustaría puntualizar que creo que uno de los grandes logros de la novela va de la mano con lo que comenta ahorita Jax. Si uno no tiene esas referencias, no le van a hacer falta, no le van a estorbar. El libro fluye, es un libro que se abre a cualquier lector. Si uno es amante de la literatura o a lo mejor ha tenido la suerte de tropezarse antes con esos autores, se le van a revelar. Entonces, creo que es una maravilla que puede tener una buena novela, un buen libro en general, que es como estas conexiones intertextuales que bien hechas y al ser tan finas pueden ser muy enriquecedoras, pero a la vez, si no se cuenta con ellas, uno no se va a dar cuenta, no le va a hacer falta, porque el libro es completamente comprensible en sí mismo como un universo. Hay un ensayo de Jorge Luis Borges que se llama Kafka y sus precursores. Entonces Borges ha hecho el mismo con Kafka. Por ejemplo, si nosotros leemos a Kafka, Kafka. Bueno, si nosotros leemos a Kafka, nosotros vamos a encontrar como otras referencias que Kafka ha utilizado antes. Entonces, bueno, si conoces, por ejemplo, en la búsqueda del tiempo perdido de Proust, van a encontrar como citas en el libro, pero yo no utilizo comillas. Hay muchas citas de Proust, pero no hay comillas. Es una teoría literaria. Yo no hago plagio, pero es una teoría. Pero, por ejemplo, hay muchas citas de Joyce también, Harold Bloom, Ulises. Entonces, si no conocen a Joyce, pero en 10 años van a leer Joyce, van a pensar, pero Jacques ha citado Joyce antes de Joyce. Entonces es una teoría literaria. Bueno, yo hago como bromas. Para mí la literatura judía es una literatura que hay muy humor, ¿sí? Por ejemplo, Woody Allen para mí es bueno, a mí me encanta. Philip Roth, si conoces Philip Roth, bueno, hay mucha broma, hay mucho humor. Saul Bellow, Isaac Bashevis Singer, a mí me encanta, y hay humor. Pero yo creo que, bueno, nosotros tuvimos, Auschwitz, el Holocausto, hay mucho dolor en la cultura judía, pero hay también el humor. Completamente. Oye,
Si me lo permites, me gustaría regresarme un poco más, porque me parece que podría ser interesante compartirlo. Uno se decía ahorita que de profesión eras matemático, ¿no? Tú empezaste con las matemáticas. Sí. La lógica de las matemáticas es muy distinta a la lógica más habitual o más común en la literatura. A la hora de trasladar esa lógica al lenguaje, Claro. ¿tú cómo lo ves? A lo mejor yo tengo mis impresiones, me gustaría primero que nos dijeras tú cómo lo plasmas, de qué manera sientes que se siente más concreto, más claro. Yo creo que como yo tengo una mente matemática, para mí yo soy un poco pragmático. ¿Pragmático se dice acá? Bueno, si yo tengo que, yo soy profesor en Brasil, maestro, pero bueno, yo no tengo muchos cursos allá, entonces yo tengo mucho tiempo para escribir. Entonces yo me despierto a las 4 de la mañana, a mí me encanta despertar temprano, y yo me pongo a escribir. Yo tengo que escribir como 2 páginas en un día. Bueno, yo no puedo, yo tengo que trabajar. Entonces yo pienso que es como un proyecto matemático, porque yo conozco otros escritores que, bueno, yo tengo que escribir, pero son como, piensan mucho. ¿Cómo? Sí, exacto. Para mí no hay musa, hay trabajo. Bueno, tenemos que escribir 2 páginas, entonces yo me quedo como 10 horas trabajando, leyendo. Bueno, entonces yo creo que eso es una cosa de, cuando yo hacía las matemáticas. Pues quizá, creo que me vienen a la cabeza escritores que tienen un método también muy estricto y que quizá no tienen la misma formación que tienes tú, pero para mí se refleja también mucho el nivel lenguaje. Eres muy enemigo de extenderse demasiado en descripciones. Por ejemplo, a pesar de que hablas tanto de Proust y de este amor que tienes por Proust, que es muy claro en la parte que tiene que ver con el recuerdo, si no me equivoco, la novela la escribiste cerca de los 30 años, ¿cierto? Sí, exacto. Yo tenía como 32 cuando escribí la novela, pero es una búsqueda por la memoria, por eso Proust. Exacto. Pero yo me encuentro con Proust en la memoria, en los recuerdos, pero en los detalles a mí no me gusta. Bueno, a mí me gusta, pero no es la literatura que yo puedo hacer. Sí, exacto. Creo que justo me refiero a eso, que tienes, y en ese sentido lo podría comparar a las matemáticas. Para mí las matemáticas son un lenguaje que tiene que ver con precisión. Y la forma en la que tú escribes es también muy precisa en cuanto a eso. No hay una divagación. A pesar de que en muchas ocasiones el personaje está dentro de sí mismo pensando y reflexionando, sigue siendo muy puntual y sigue siendo como algo directo al grano, directo a lo que quiere expresar. No sé si logro aterrizarlo. Exacto. Pero yo pienso que en esta, como es la primera novela que yo he escrito, es un libro un poco ingenuo. Entonces yo estaba, conociendo la literatura, conociendo las letras, conociendo, el acto de escribir. Pero después yo tengo en Brasil más 3 novelas publicadas allá y yo creo que las otras novelas son como más trabajadas. Pero yo continúo haciendo lo mismo, el humor. Siempre, yo tengo una novela en Brasil que se llama Mexugá. Yo hablo de las locuras judías, yo soy completamente loco, entonces yo hablo de todos los mitos, de todas las historias de la locura judía. Yo tengo un otro que hay, acá en México yo sé que no pasa a nadie, pero en Brasil nosotros tenemos un problema que se llama impotencia. Entonces los brasileños son impotentes allá. Entonces yo tengo un libro en Brasil que se llama Brochadas. Brochada es como si llamas a alguien de brocha, estás diciendo que tú es impotente. Es verdad. Entonces yo creo que acá en México nadie tiene problemas con la impotencia. Entonces yo creo que
Provavelmente el próximo libro nosotros vamos a traducir para brochadas para el español, entonces ustedes van a conocer la impotencia, qué es la impotencia, las historias, bueno. Bueno, tenemos un problema, no hemos logrado aterrizar una traducción para brochada, porque a pesar de que el español, y en particular el español de los mexicanos, tiende a ser muy polisémico, tenemos muchas palabras que pueden significar tanto algo muy positivo como algo muy negativo, como un insulto, como un halago a la vez. Esta es una palabra que opera del mismo modo en portugués y no hemos encontrado un sinónimo que limitara un poco la traducción, tenemos que pensarlo mucho primero. Bueno, la última novela que yo he escrito se llama Nobel. Bueno, cuando Jean-Paul Sartre ha ganado el premio Nobel en los 70s, él ha recusado, él ha dicho, no, yo no quiero el Nobel. Entonces, después de la recusa de Sartre, hay en el Nobel que, bueno, ¿quién va a ganar el Nobel? Estás de acuerdo con el Nobel. Pero para ganar la plata hay que tener un discurso. Bueno, entonces gana el Nobel y vas a ganar la plata, que es como $1 millón, si, bueno, tiene un discurso. ¿Te acuerdan que, bueno, Bob Dylan ha ganado el Nobel, Claro. pero a él, bueno, tenía como 6 meses para entregar un discurso. Él tomó como 5 meses para entregar el discurso. Bueno, él sería el ganador, pero no recibiría la plata. Pero claro, somos judíos, no vamos, $1 millón tenemos que ganar, ¿sí? Bueno, en mi caso yo he hecho distinto. Yo escribí un libro que se llama Nobel, entonces es mi discurso recibiendo el Nobel. Entonces el discurso ya está listo. Bueno, yo ahora... Desde acá te nominamos, no te preocupes. Ahora yo aguardo por la plata, ¿sí? A ver si ya llegó la plata. Bueno, mañana. No sé si alguien gusta también integrarse, hacer alguna pregunta en particular, porque digo, si no yo lo puedo acaparar todo lo que quieran, pero... Del libro que van a presentar hoy no han dicho mucho. Entonces, antiterapias, ¿sí? Sí, es el libro que yo cuento un poco de mi vida, de las cuestiones judías en Brasil, de los libros que he leído, y bueno, yo hago como una búsqueda por la literatura. Yo creo que es que nosotros llamamos este libro de romance de formación. Novela de desarrollo, novela de crecimiento. Entonces es como, yo tenía como 32 años, 33, ahora yo tengo 80. Hasta 120. Baruch Hashem. Bueno, yo tengo 42, entonces hace como 10 años que yo... Se ve más joven, ¿verdad? Yo creo que por eso se pregunta. Sí. Sí, es tragaños. Yo tengo 18, pero no voy a decir la verdad. Antiterapia se llama, ¿no? Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué ese título? Bueno, terapias, yo hago terapia desde niño, hace 43 años que yo hago terapias, yo estoy hablando con mi psicoanalista todo el tiempo sobre mi mamá. Todavía no llegamos a nada. Bueno, entonces yo creo que cuando hacemos psicoanálisis hablamos de la vida, pero cuando escribimos sobre nuestras vidas podemos como encantar la memoria, podemos olvidar algunas cosas, podemos hacer los recuerdos de otras. Podemos hacer un encantamiento de los amores. Entonces, antiterapias no es como contra la terapia, es contra, una otra forma de hacer terapias. Esto es, sobre el título. No hay la palabra en portugués tampoco, porque, acá no hay también, antiterapias, pero... Sí. Pero
actualmente no la usamos tan seguido, ¿no? Sí fue un poco un término acuñado para intentar aterrizarlo, porque también el libro, creo que paradójicamente con este de la antiterapia, es un libro que busca pues el autoconocimiento del personaje, ¿no? Todo el tiempo está embebido en sí mismo, son reflexiones, es el pensamiento propio, es su propio descubrimiento de su cuerpo, su relación con los otros, con sus compañeras, con sus compañeros, con la religión. Entonces es un poco paradójico que se llame Antiterapias cuando es un libro que de alguna manera se guarda tanto en la psique humana, ¿no? Sí, sí, pero como yo dije, bueno, es como un homenaje a la literatura, bueno, a los recuerdos, a la memoria, porque nosotros, bueno, el pueblo del libro, tenemos que siempre recordar, ¿sí? Bueno, entonces hay como este proceso de la búsqueda por la memoria, pero cuando hacemos eso, la búsqueda por la memoria en la literatura, nosotros podemos, bueno, cambiar la memoria. Es como una venganza. Quizá. La ficción es como una venganza por la realidad, contra la realidad. ¿Sí? Oye, Jax, y muy de la mano con esto que estás platicando, la literatura que hace autorreferencia siempre me parece que es fascinante en cuanto que es complicado saber hasta qué punto está justo lo que dices, la memoria, hasta qué punto está la creación y la recreación, o incluso el crear escenarios que pudieran haber sido idílicos a lo que hubieras querido. ¿Tú por qué camino es por el que más transitaste? ¿Recreando hasta donde te permitía la memoria lo que ocurría? ¿Crees que sí es a pesar de que la describes como una novela un poco ingenua por el momento en que lo escribiste, que sí tiene una intención de cambiar el sentido de ciertos acontecimientos, o simple y sencillamente de recapacitar, de recordar y de pensar cómo eras tú en ese momento, con tantos años de diferencia? Sí, sí, yo creo que hay una tentativa de hacer, bueno, una búsqueda por las memorias, pero a todos nos faltan las memorias, ¿sí? Entonces tenemos que, bueno, rellenar la memoria con ficción. Entonces yo creo que esta es la belleza de la literatura. Nosotros podemos hacer uso de la ficción para, bueno, construir la literatura, construir las memorias, la historia, porque a todos los momentos nosotros, bueno, nos olvidamos muchas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, con la literatura nosotros podemos hacer como una historia con lógica, pero con ficción también. Y que también en esos momentos es donde entra la referencia a otros materiales, ¿no? Donde puedes jugar directamente con Proust o con Philip Roth o con otros escritores que te han marcado. Por ejemplo, ¿hay citas de Machado en la novela? Sí, ¿literales? Sí, Clarice Lispector. ¿De Clarice? Sí, ajá. Sí, Machado, hay muchos. Siempre. A mí me encanta Borges. Hay un cuento de Borges que se llama Yo Judío. ¿Conoces? Una vez escribieron en un periódico acusando a Borges de ser judío. Entonces Borges contestó diciendo, yo no soy judío, pero a mí me encantaría ser judío. Entonces este texto se llama Yo Judío.